Hoy es la última masterclass de febrero. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Licen, feliz día. Gracias, igualmente. ¿Cómo la estás pasando? Gracias a Dios, muy bien, en un evento también. Ah, sí. Sí, 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 Ah, pero no me podía perder la última clase. definitivo, definitivo. Aunque allí queda grabada también por si en algún Sí, 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 momento pero es más necesitas. interactivo verla. Definitivo, definitivo. El cara a cara no tiene precio. Hola, Sí, Carlos, bienvenido. Saludos, buenas Hola, tardes. mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya me leí todo el capítulo. O Ah, sea, sí. sí, ya me lo leí, Oh. pero me encanta. Y estaba viendo la última clase que tenían de mutuo acuerdo. No la terminé de ver, pero bueno, perfecto que tenemos un masterclass ahora. Sí, sí, sí. El año pasado hicimos este programa también, así que ahí les he mantenido el video del año pasado y voy a mantenérselo a pesar de que vaya incluyendo el de hoy, por ejemplo. Empezamos siempre Ah, puntual porque hay personas que lo van a ver en diferido por temas de horario, no se pueden conectar. Y voy sí, a subir este que estamos grabando hoy, también lo subo ahora en la noche o más tardar en la mañana, porque mientras se descarga y todo, pero ahí lo van a tener. Así perfecto. que, Muchas bueno, gracias. feliz día, nuevamente, feliz día del amor y la amistad, que ya a medida que vamos Sí, creciendo, feliz dice día. ya el día no tiene tanto significado, pero creo que si vemos el amor desde un punto de vista genérico, del amor en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestras esperanzas, en nuestro futuro, hay amor en todas partes, por decirlo así. Así que felicidades a todos. ¿Quién más está por ahí? Maximiliana, saludos. Ana, saludos. Bueno, cuéntenme una cosa. ¿Qué quieren saber ustedes del mutuo acuerdo hoy para asegurarme que en estas 2 horas que vamos a estar acá, todas sus respuestas, sus inquietudes se vayan satisfechas? Tenemos un material abundante. Este es un tema espectacular, diría yo, porque es una de las mejores formas para terminar la relación laboral, a pesar de todas las otras que ya hemos visto en las clases anteriores. Pero me gustaría saber qué inquietudes tienen. A ver, Carlos, cuéntame, ¿cuál es tu principal inquietud? Bueno, más que nada, me gustaría como... Yo soy trabajador, o sea, no pertenezco a recursos humanos. Ajá, Sin embargo, como trabajador, pues quisiera como pues, tener claro de lo que son mis derechos y pues también ajá, quería como entender hasta qué punto uno puede negociar ujú, dentro de un mutuo acuerdo y también, por ejemplo, o sea, porque por ejemplo hay porcentajes de indemnización, también entender como en base a qué es la indemnización. Yo sé que no es obligatorio el pago de la misma y también ujú, el caso de fuero, porque ajá, para fuero de salud, por ejemplo, pues si ajá, alguien tiene algún diagnosticado un cuadro de ansiedad, creo que entra dentro del fuero de salud. Creo, no ujú. estoy seguro. Ahí lo Pero vamos a nada, ver, yo lo anoto. Ujú, sí, más para saber ese punto, pues. Un cuadro diagnosticado, un cuadro de ansiedad generalizada causada por el trabajo, diagnosticado por un ajá, psiquiatra. ajá, ok. Entonces, nada, eso, más que nada como eso, porque para Muy entender bien, aquí en mi Carlos. trabajo se ven movimientos raros, en mi trabajo se están viendo movimientos raros en general, entonces quiero estar bien clarito y preparado para cualquier cosa. Mira, te felicito, Carlos, porque realmente, mira, todos, independientemente del puesto que ocupemos en la empresa, somos trabajadores, a menos que tú seas el dueño de una empresa. Y en ocasiones, a veces también cuando estamos en las empresas en posiciones altas, esto se nos olvida, que somos trabajadores, hasta que un día nos sorprenden, alguien nos llama o empezamos, como tú dices, a leer lo que está pasando en el ambiente, tú lo llamas movimientos raros, los movimientos sospechosos, pero que indican que algo está pasando. Y yo creo que la mejor forma siempre de llegar a la terminación de la relación laboral es conociendo lo que establece la ley.
para ambas partes. Así que tu inquietud también la vamos a solventar hoy. Bienvenido. Maximiliana, Jocelyn, Ana, ¿qué inquietudes tienen ustedes con respecto al mutuo acuerdo? ¿Qué quieren saber? ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en mutuo acuerdo? Ujú. Buenas tardes, licenciada. Hola, Mire, Maximiliana. yo he visto mutuo acuerdo que parecen unos contratos, licenciada, porque ahí, como usted dice, detallan todo lo que están pagando, pero eso es una página 8,5 por 14 donde el empleador se cubre y se blinda de arriba hacia abajo. Nunca más regresa a molestar por una soda a la empresa. Sí. Ah, sí, muy interesante, Maximiliana. El formato del mutuo acuerdo es diferente al formato de todas las demás terminaciones. Y ese documento así tan largo como tú lo ves, debe cubrir ambas partes. ¿Ves? Porque ahí se declara que ninguna de las dos partes tiene reclamo presente o futuro, pasado, presente o futuro, que hacerle a la otra. Así que lo vamos a ver. Y también es importante que ustedes sepan, porque ya eso se ha dado o se ha dicho en jurisprudencia. Jurisprudencia son los fallos que han emitido los jueces sobre casos que ya se han dado y esos constituyen fuente de derecho. En la jurisprudencia ya se indica que lo que tú no colocaste en el mutuo acuerdo se asume como no pagado. Por eso es que en el mutuo acuerdo tú no puedes poner una cifra nada más. Por ejemplo, $13,000, $5,000, $6,000. No, no se puede. Porque tiene que quedar el detalle de qué es lo que tú estás pagando. Si estás pagando salarios, si estás pagando vacaciones, décimo, prima de antigüedad y lo que estás pagando en indemnización o cualquier otra bonificación extraordinaria que se esté haciendo. Que ahora que Carlos preguntó el tema del fuero, vamos a verlo más adelante también, qué hace uno cuando quiere llegar a un mutuo acuerdo con un trabajador que tiene fuero y el trabajador quiere un pago adicional por el fuero. Eso lo vamos a ver, cómo se maneja ese caso. Muy bien, así que eso lo vamos a cubrir. ¿Por qué el documento del mutuo acuerdo es tan largo, como dice Maximiliana? Muy bien, hola Miriam, bienvenida. Feliz Día del Amor y la Amistad. Miriam y Jocelyn, ¿tienen alguna inquietud sobre el mutuo acuerdo que les gustaría que cubramos hoy? Bueno, yo por el momento quiero conocerlo. No he tenido casos de mutuo acuerdo en la empresa Sí. todavía. Así que me gustaría Ok, aprender. magnífico. Hoy vamos a ver todo el detalle. Saludos, Lourdes. Feliz Día del Amor y la Amistad también. Se están integrando. Igualmente. Buenas tardes, licenciada, y feliz Día del Amor y la Amistad a todos. Sí, gracias. Lourdes, ¿tú tienes alguna pregunta o algo especial que quieras saber sobre el mutuo acuerdo para tenerlo presente a lo largo de la exposición que voy a realizarles? Bueno, por el momento no, ¿No? no. Miriam, ¿alguna inquietud? No, hasta el momento no. ¿No? Aprender Bueno, lo que nos muy vaya a presentar eh, hoy. Igual. excelente, excelente. Muy Muy buenos bien, días. entonces, buenos días. Sí, igualmente, feliz Día de la Amistad para todos. Sí, igual tengo también, vengo a aprender, a conocer un poco Mm, más. ajá, Muy pocas veces nos ha tocado ver los mutuos acuerdos, pero sí quiero abarcar todo pues en ese tema, porque si se presenta es bueno conocer, y inclusive para uno mismo, ¿no? De eso. hasta dónde están mis derechos, qué puedo yo hacer o Ah, qué me permite a mí la ley a beneficio mío, también igual para tanto empleador como trabajador. Eso me ah, interesa bastante. exacto. Ujú. Acuérdenme, si no me acuerdo, Marlene, acuérdame por ahí tratar el tema de la jubilación. Mutuo acuerdo cuando se da el tema de la jubilación también.
que esa es una opción interesante. Muy bien. Les pido, bueno, ya vi que todos tienen su nombre. Es importante que coloquen su nombre como quieren que aparezca en el certificado que emitimos. Por lo general mando el certificado al final de la tarde o si no mañana tempranito. El certificado se emite en base a la grabación o el reporte que hace Zoom de la cantidad de minutos que ustedes estuvieron conectados. Si alguien, por ejemplo, nada más se conectó 1 hora, pues le hacemos el certificado por 1 hora. Si estuvo las 2 horas, se lo hacemos por las 2 horas. Yo voy a estar exponiéndole el material directamente desde la plataforma y una vez que termino, ustedes me hacen las preguntas. Aunque como este es un grupo selecto, por decir así, me encantan estas sesiones porque son como un grupo íntimo que armamos para poder profundizar. A veces cuando tenemos los grupos tan grandes, cuando se dan otros horarios, si hay grupos mucho más grandes y allí pues tengo que limitar el tiempo de participación. Hoy como es un grupo selecto, no vamos a limitar el tiempo de participación, así que ustedes o levantan la manito o lo escriben en el chat. Marlena nos va a estar asistiendo también hoy, así que pueden sentirse en libertad de ir preguntando a medida que vamos exponiendo el tema. Todas mis sesiones, sean online o sean presencial, siempre las inicio con esto, cuantas veces tenga que repetirlo. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que tener en cuenta siempre con la aplicación de la ley es cuidar el clima laboral y la cultura organizacional, porque es importante que esos trabajadores se sientan cómodos dentro del trabajo que se está realizando, dentro del clima que hay en la empresa y que la forma en que nosotros vamos a aplicar o vamos a manejar las relaciones laborales sea un ejemplo para todo el resto de los trabajadores que están observando, que están mirando cómo gestionamos. ¿Dónde cabe la parte de las leyes, las normas, los procedimientos, tal como ustedes lo ven aquí abajo? Está en la base del clima laboral y la cultura organizacional. Si nosotros como empresa, por decir así, cumplimos con lo que establece la ley, entonces eso puede generar confianza en los trabajadores. Una empresa que no cumple con lo que establece la ley difícilmente va a lograr que los trabajadores tengan confianza. Y si no hay confianza, definitivamente no va a haber compromiso. Ya desde hace varios años, los estudios que se han hecho a nivel mundial sobre el mundo del trabajo dicen, miren, desde el 2022 que compromiso y bienestar van de la mano. Si nosotros queremos que los trabajadores estén comprometidos, tenemos que propiciarle bienestar. Acá un participante hoy, Carlos, nos comenta de un caso de un trabajador con ansiedad generalizada, diagnosticada ya por un profesional de psiquiatría, en donde indica pues que eso es producto del trabajo que está realizando. Ahí pues ya está comprometido el bienestar. Entonces, difícilmente un trabajador que no tiene bienestar va a poder estar comprometido. Por eso es que con la empresa tenemos que balancear las dos cosas. En el 2023, el estudio que se hizo a nivel mundial por la empresa Gallup dice que los trabajadores están buscando sentir que prosperan en el trabajo, que crecen, que se desarrollan. Y eso implica, pues, también, como ustedes ven allí, adquirir nuevas habilidades, nuevas destrezas. Y finalmente, en el 2024, el estudio refleja que para los trabajadores hoy día está siendo un tremendo reto el tema de la salud mental. Y miren qué interesante lo que nos plantea Carlos hoy con el caso pues de un trabajador que está diagnosticado con ansiedad generalizada por temas producidos por el trabajo. Entonces, vemos que es algo que no está fuera de lo que se está tocando hoy día en el mundo del trabajo.
Cuando esta empresa Gallup, que se llama así, ustedes las pueden buscar en internet, y es una empresa que tiene más de 50 años de hacer estos estudios. Cuando Gallup presenta estos resultados es para orientar a los líderes de las empresas y hacia qué cosas tienen que cuidar, cuáles son las cosas que están siendo importantes hoy día para los trabajadores. Ya vimos en la sesión pasada, y vale la pena volver a mencionarlo, que los signos vitales para el mundo del trabajo a nivel global, o sea, a nivel del mundo entero, 23% únicamente de trabajadores están comprometidos. A nivel regional, un 32%. Los trabajadores no comprometidos que han caído en renuncia silenciosa están en un 62%. A nivel regional, un 58%. Y activamente no comprometidos, o sea, ya el trabajador cuando se vuelve desafiante, se vuelve negativo en actitud, en comentario, en conducta, un 15%. Y a nivel de Panamá solo midieron lo que es el nivel de compromiso, que es un 35%. Yo que realizo diagnósticos de clima laboral, me atrevo a decir que los otros indicadores están igual, muy parecidos a como salió a nivel regional y a nivel global. Lo que está instando todo este tipo de estudio es a que esos trabajadores que cayeron en renuncia silenciosa sean rescatados, por decir así. Porque independientemente de que tú contrates más gente, si tú no corriges lo que internamente está llevando a esa renuncia silenciosa, vas entonces a continuar perpetrándolo, por decir así. Y entonces finalmente, este es como quien dice el flujo para poder llegar a la rentabilidad de los negocios. El cumplimiento de la ley tiene un impacto directo en el clima laboral. Si hay un clima laboral satisfactorio, podrá haber compromiso. Si hay compromiso, hay productividad. Si hay productividad, hay creatividad e innovación. Y si hay creatividad e innovación, hay rentabilidad y sostenibilidad. Entonces, con esta capacitación que nosotros estamos realizando, que ustedes están invirtiendo este tiempo para conocer lo que establece la ley, realmente estamos contribuyendo a la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio, procurando hacer las cosas correctamente, por decirlo así. Ya esta es la última sesión que vamos a tener de todo lo que es el programa de relaciones laborales online. La semana pasada vimos principios generales del derecho del trabajo y vimos todas las causales de terminación de la relación laboral, que era el despido. Vimos artículos 78, 212, 213 y 228. Luego vimos renuncia, creo que fue el martes de esta semana, todo lo que implica la renuncia justificada y no justificada. Y hoy cerramos con el mutuo acuerdo, o por el acuerdo entre las partes, que es el que está aquí en esta columna final. Y nada más de manera introductoria también les comento que los contratos definidos y los contratos por obra determinada también son un tipo de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador firmó el contrato definido, sabía que terminaba en X fecha. Y cuando el trabajador firmó el contrato por obra determinada, también sabía que terminaba cuando terminaba la obra. O sea, él estuvo de acuerdo cuando lo firmó. Así que por eso la categoría de finalización de contrato definido y por obra determinada están en la categoría de mutuo acuerdo. Dicho eso, vamos a pasar entonces a la plataforma. Me dicen si allí se ve la plataforma. Sí, ¿Sí? sí, correcto. Sí, todos ustedes deben ya tener el acceso a la plataforma. Yo les sugiero que se aseguren de revisarlo. Si alguien tiene algún inconveniente, lo ve con Marlena. Recientemente hicimos un cambio a otro servidor
Y si en algún momento llegan a tener algún obstáculo, se comunican con Marlena y Marlena les ayuda a accesar. ¿Por qué es importante que tengan acceso al material? Porque este material se actualiza continuamente. Esto no es algo que se escribió hace tantos años y se dejó así, no. Periódicamente, a medida que surjan, si surge alguna ley, alguna interpretación, algo que contribuya a mejorar el material, de una vez se actualiza. Así que es importante, si ustedes incluso quieren repasar los conceptos, que tengan el acceso a la plataforma. Una vez que ustedes ingresan a la plataforma, van a ver en la columna izquierda todo lo que son los temas. Ustedes nada más le dan clic allí y se le va a desplegar en la parte derecha el contenido del material. Estas sesiones tienen explicación grabada previamente. Para aquellos que les gusta es oír, pueden escuchar la grabación, y para los que les gusta leer, pues leen el contenido que está aquí. Partimos del hecho que el comúnmente llamado mutuo acuerdo hace referencia a un acto que expresa la voluntad de las partes, por lo cual es importante que no exista una presión para obligar al trabajador a que firme algo con lo cual el trabajador no está de acuerdo. A lo largo de mi historia dentro de las empresas, yo llegué a tener alrededor de 25 años trabajando dentro de las organizaciones. Y realmente el respeto que tiene el mutuo acuerdo es casi imposible eliminarlo. Por eso, una vez que un trabajador firma el mutuo acuerdo, no puede hacer reclamo, a menos que sea sobre temas relacionados con los derechos adquiridos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces partimos del hecho de que el mutuo acuerdo, tal como la palabra lo dice, es un acuerdo de las dos partes. Si tú como empresa quieres que el trabajador firme el mutuo acuerdo, tienes que ponérselo atractivo. ¿Y qué quiere decir atractivo? Que le pongas un buen porcentaje de la indemnización. Antes de la pandemia, yo recuerdo que cuando las empresas tenían algún... Ahorita te doy la palabra, Carlos, termino esta parte y te doy la palabra. Cuando las empresas tenían algún proceso de reestructuración, que a veces puede ser hasta cerrar todo un departamento, cerrar una sucursal. Cuando una empresa compra a otra, también eso pasa, que hay que cerrar casi gran cantidad de la empresa o los departamentos. Entonces tú no tienes causal para despedir a esos trabajadores. Se podría decir que la indemnización es como la penalización que se le pone a la empresa por terminar la relación laboral sin causa justificada. Ese es el tema. La indemnización se pierde cuando el trabajador comete una falta, pero tiene que ser de las faltas que están contempladas en el artículo 213 del Código de Trabajo, que fueron las que vimos cuando tocamos el módulo de despidos. Entonces, pónganse que la ley, palabras más, palabras menos, establece: si el trabajador comete una falta tipificada en la ley, tú lo despides y pierde la indemnización. Si el trabajador no ha cometido una falta y tú como empresa quieres prescindir de los servicios de ese trabajador, entonces vas a tener que pagarle indemnización. Esa es la lógica. Por eso es que cuando tú llamas a un trabajador y el trabajador no ha cometido ninguna falta, y tú le planteas que se termina la relación laboral, siendo que ya ese trabajador pasó de 2 años, o sea que, acuérdense que acá en Panamá los trabajadores adquieren estabilidad laboral a partir de los 2 años. Antes de los 2 años se puede terminar la relación laboral en base al artículo 212, que fue lo que vimos cuando tratamos el módulo de despido. Entonces, una vez que pasan los 2 años,
Si ese trabajador no ha cometido causal, la única opción que tienes es el mutuo acuerdo. No hay otra. Y para que haya ese mutuo acuerdo, como la misma palabra lo dice, tienen que estar de acuerdo. Entonces les mencionaba que antes de la pandemia, cuando las empresas tenían que hacer reestructuraciones o simplemente bajar la cantidad de personal, yo recuerdo que no solo se pagaba el 100% de la indemnización, sino que se daba bonificaciones adicionales a la indemnización. X cantidad de meses de salario según la antigüedad. ¿Para qué? Para poner eso atractivo. Algunas empresas lo llaman un plan de retiro, por decir así. ¿Qué implica el plan de retiro? Que tú, además de la indemnización, vas a pagar una suma adicional. X cantidad de salario, un salario, dos salarios, tres salarios, como sea. Cuando ustedes escuchen por ahí que dicen, hay un plan de retiro, para que un plan de retiro sea efectivo, tienes que pagar más de la indemnización, que se paga como una bonificación extraordinaria. Hoy día, después de la pandemia, como las empresas quedaron bastante golpeadas con esa situación, entonces están negociando hasta el 100% de la indemnización. Lo que aspira un trabajador es que si no ha cometido falta, tú como empresa le entregues su 100% de indemnización. Y hay trabajadores que dicen, págueme lo mío y yo me voy. Aunque hay que estar muy consciente de que a qué es lo que ese trabajador llama lo mío. Yo recuerdo en una ocasión que llegó un trabajador, dice que quería conversar conmigo, e incluso lo conté en un video que está en YouTube, y yo le dije, cuénteme, pues pase, cuénteme, ¿qué le puedo servir? Dice, bueno, el chief me dijo que me quiere votar, que me quiere, págueme lo mío y me voy. Y yo le decía, ¿pero qué es lo tuyo? Págueme lo mío, me dice. Deme lo mío y yo me voy. Y estaba así, me repetía, págueme lo mío, págueme lo mío. Entonces yo me di cuenta que el trabajador no tenía idea ni qué era lo suyo. Saqué un papelito y empezamos a sacar los cálculos. Porque, ¿qué pasa? En un mutuo acuerdo, lo único que tú puedes negociar es la indemnización y eso es lo que el trabajador tiene que tener claro. La prima de antigüedad no admite negociación. El décimo, las vacaciones, sobretiempo, salario, pago por días libres, día de fiesta, día de duelo nacional, eso no admite negociación. Lo único que tú vas a poder negociar es la prima de la indemnización, que es lo que vamos a ver. Entonces, cuando yo le explico al trabajador todo lo que son las prestaciones, entonces ya fue que él vino a comprender que a lo que él llamaba lo suyo era la indemnización. Hoy día algunas empresas te pueden empezar negociando con un 25% de la indemnización y van subiendo en medida que van viendo la resistencia del trabajador. Vamos a suponer, la empresa empieza con 0 indemnización y el trabajador dice 100%. Entonces ven esa distancia. El trabajador quiere 100%, la empresa quiere 0. Entonces nunca van a llegar a un acuerdo. Si tú como empresa necesitas que el trabajador salga por lo que sea y ese trabajador no ha cometido causal, tienes que preparar el bolsillo, por decir así, para que ese trabajador se vaya bien, porque ¿qué pasa? Que mientras ese trabajador busca trabajo, él va a vivir de su indemnización y de sus prestaciones. Eso es igual si un trabajador se jubila. Si un trabajador se jubila, no está obligado a renunciar. Lo que se debe hacer, la forma más, digamos, justa para un trabajador que ha dedicado 10 años, 15 años, 20 años a la empresa, debe ser hacer un mutuo acuerdo. Ahora, si es un trabajador, como lo veíamos hace unos días atrás, que nada más tiene 2 o 3 años, allí tú no sientes tanto compromiso, pero si es un trabajador que es antiguo en la empresa, la mejor forma de salir es con un mutuo acuerdo y pagándole toda su indemnización. ¿Por qué? Porque el resto de los trabajadores están mirando en ese ejemplo. Entonces van a decir, mira,
se le dedicó todo a la empresa y ahora no le quieren ni pagar sus prestaciones. Y eso te tira el clima laboral, por decir así, por el suelo. Entonces, muy importante tenerlo presente. Carlos, ¿qué ibas? ¿Alzaste la manito? Cuéntame. Sí, más que nada a nivel de comentario, no tanto de pregunta, es para más o menos para que ustedes sepan cómo es, por lo menos en mi compañía, que obviamente me reservo el nombre, pero es una multinacional de tecnología, de la cual tiene un montón de personas subcontratadas por, digamos, un tercero, una de estas Ujú. compañías de recursos humanos. ¿Qué hacen? Siempre, primero que nada, te quitan los accesos a la computadora el día que te van a, que digamos, te van a despedir, pero te van a ofrecer un mutuo acuerdo, ¿sí? Entonces, te Te quitan los vinculan, sería que accesos, te van a desvincular. que te desvinculan, exacto. Acá te quitan todos los accesos o te quitan la computadora, no puedes hacer nada y entonces te llaman para decir que vayas a firmar, para ver si puedes acercarte a la oficina de los recursos humanos y todo lo demás. Pero imagínense, o sea, se ve bastante mal porque todo el mundo sabe, o sea, llegas a la oficina, se te quita todo y es casi como una obligación más que negociación porque te borran los accesos. Hablo de una empresa de tecnología que manejamos SAP, que manejamos un montón de cosas. Entonces, nada, pues eso sí es algo que es muy común acá en este tipo de empresas, bueno, por lo menos en la que yo trabajo. Y pues nada, Mm. pues es algo que sí afecta directamente el ambiente laboral. Por supuesto, y allí por eso es que siempre yo les inicio hablando de lo importante del clima laboral. Mira, un trabajador que conoce la ley, Carlos, se basa en el artículo 126, 27, 128 del Código de Trabajo. Anótenlo por allí, incluso los que son empresas, porque ese manejo que está indicando Carlos no debe ser desde el inicio. Y les voy a decir por qué. Porque el artículo 128, numeral 1 del Código de Trabajo, dice, ¿quién tiene el código por ahí? Vamos a ver. Yo ¿Quién lo tiene tengo, el déjenme, yo lo tengo, voy a buscarlo. El artículo 128, 128. numeral 1? Sí. Aquí Qué dice obligaciones interesante de ese los punto empleados. que manifiesta Carlos. Ujú. Déjeme ver cómo encuentro el numeral. Ah, o sea, supongo, ok, el numeral es como donde dice Artículo obligación. 128, una Ah, vez que sí. lo localizas, te vas al numeral 1. Vale, dice, son obligaciones de los empleadores, además de las que surjan especialmente del contrato, las siguientes. Uno, darle ocupación efectiva al trabajador conforme a las condiciones convenidas. Punto. Punto. ¿Ves? Entonces, si un trabajador llega tranquilamente a su puesto de trabajo y ya yo le he quitado accesos y le he quitado todo, el trabajador se puede acoger a este punto. ¿Ves? Y dice, la empresa usted tiene que darme trabajo porque usted hasta que no se desvincule al trabajador, tú estás obligado a darle funciones. Lo que pasa es que la mayoría de los trabajadores no conocen esto. Ahora, empresas donde hay sindicato, trabajadores que ya conocen la ley, el trabajador ni se preocupa porque sabe que simplemente pues no está haciendo nada y tú no le estás, y tú le estás pagando. Esto realmente se hace cuando uno ya manda a desconectar todos los sistemas. En todo caso, es después que ya tú negocias con el trabajador. Una vez que el trabajador entra a la oficina, tú le planteas, le dices, mira, te estoy pagando todo lo que te corresponde en tu indemnización, tenemos que firmar este documento. Puede ser que el trabajador te diga, permítame ir a sacar los cálculos, aunque yo lo que le recomiendo a los trabajadores es que cada cierto tiempo realicen sus cálculos, porque lo más seguro que todos tenemos mientras seamos trabajadores es que en un momento dado nos llamen y se acabó. Ahorita mismo tengo un amigo que ocupaba una posición de súper alto nivel en una empresa y lo llamaron y lo despidieron. Y ahorita está en esa etapa del shock. Y lo que él me dijo hace unos días, dice, Carmen, qué difícil es que tú de repente te sientes que estás adentro, que estás con todo y de repente ya no estás con sí mismo. Porque miren,
Mientras uno tenga contrato con una empresa, tarde o temprano ese momento llega. Entonces, por ejemplo, un caso como Carlos, que Carlos dice que ya se está oliendo, que es muy probable que lo llamen. ¿Qué es lo primero que yo le recomendaría a Carlos? Que tenga sus cálculos listos. Para que en el momento que lo llamen, que queda el trabajador en estado de shock, sepa cuánto le están pagando de la indemnización, cuánto le están pagando de la prima de antigüedad y pueda saber si le conviene firmar en el momento o entra a negociar. Porque lo primero que tú tienes que ver es, y yo lo consideraría como parte de la transparencia con que negocie la empresa, que diga, vamos a suponer, yo llamo a Carlos, le digo, mira Carlos, estamos reestructurando, te queremos ofrecer como salida un mutuo acuerdo. Estamos ofreciendo tanto en indemnización. Vamos a suponer que le estamos ofreciendo el 50%. Carlos tiene derecho a saber que yo estoy ofreciendo el 50%. Para que él decida si negocia, porque también si el trabajador te está pidiendo cifras que son astronómicas, que no van con la realidad, porque a veces los trabajadores están confundidos. Cuando estábamos por ahí por el 2021, 22, yo no sé, los trabajadores tenían una fórmula tan rara de sacar la indemnización que les daba unas cifras astronómicas. Entonces, cuando tú lo sentabas y le decías, no, mira, la indemnización se saca con el promedio de los últimos 6 meses y es 3.4 semanas por cada año laborado. Entonces ya tú aterrizas al trabajador con esa situación. Y eso es muy importante. Entonces, volviendo al caso que plantea Carlos, si ustedes están en recursos humanos, no les recomiendo hacer lo que indica Carlos que están haciendo. Tú no puedes dejar al trabajador sin funciones sin siquiera haber hablado antes con él, porque un trabajador, vamos a suponer así, que sea beligerante, simplemente entra, dice, no tengo acceso, no tengo esto, no tengo lo otro, y se va al Ministerio de Trabajo y dice que fue despedido. ¿Ves? Y ahí sí que llevan las de ganar todito, porque tiene prueba de que le quitaste los accesos, de que ya todo el mundo lo estaba mirando, entonces entran en tema de acoso, hostigamiento, y se puede complicar el tema. Así que es mejor siempre llama al trabajador a la oficina y cuando ya llegues a un acuerdo, entonces ya tú sí mandas a desconectar y a cerrar y quitar carnet y todas las cosas, pero no antes, porque ya ven lo que dice el artículo, el numeral 1 del artículo 228, que como empleador estamos obligados a darle ocupación afectiva al trabajador. Eso es importante. Entonces, el mutuo acuerdo es totalmente legal. El mutuo acuerdo está contemplado en el artículo 210, numeral 1, que dice que la relación de trabajo termina por mutuo consentimiento siempre que conste por escrito y no implique renuncia de derechos. No puede hacerse un mutuo acuerdo verbal. Por eso era que Maximiliana nos decía al inicio, un documento tan largo. Sí, porque el mutuo acuerdo tiene que ser por escrito, no puede ser verbal. Porque si tú haces algo verbal, el trabajador aduce que eso es despido justificado. Tiene que decir todo el documento que es un mutuo acuerdo. Como yo les decía al inicio, el mutuo acuerdo tiene una connotación de, de mucho respeto. Por eso es que el mutuo acuerdo es válido en cualquier situación que se dé. Puede el trabajador estar de vacaciones, puede el trabajador estar incapacitado, puede el trabajador tener fuero, siempre y cuando el trabajador esté dispuesto a firmar. Y miren el caso que por eso esta plataforma recaba todo lo que ha sido la historia de Panamá, por decir así, con respecto a los mutuos acuerdos. Cuando se dio la época de Noriega, que muchos lo llaman así, que fue la invasión de Estados Unidos a Panamá, ahí hubo una crisis muy fuerte,
parecida a la del COVID. No sé quiénes recordarán esa época. ¿Quién hay por aquí que esté por ahí? Ana, ¿tú la recuerdas? Yo, bueno, esa fue una época muy fuerte, solo que no teníamos el virus ni nada, pero sí hubo una cierre de bancos, no podían sacar la plata de los bancos, las empresas, no había con qué pagarle a los trabajadores. Entonces, las empresas empezaron a despedir y en aquella ocasión, el Ministerio de Trabajo dijo, podían hacer mutuo acuerdo con los trabajadores siempre y cuando el Ministerio de Trabajo fuera intermediario. Así que imagínense ustedes que aquella época se pasó como 2 años que cada vez que uno iba a hacer un mutuo acuerdo con un trabajador tenía que ir al Ministerio de Trabajo y estar un funcionario allí. Cuando yo tiro para atrás y trato de recordar esa época, digo, ¿cómo hicimos? Yo todavía para esa época estaba jovencita, estaba apenas saliendo de la universidad. Así que a mí me tocó más que todo manejar los acuerdos a los que las empresas llegaron con los trabajadores luego de que pasó la crisis. ¿Y qué pasó con ese incidente? ¿Por qué yo creo que es bueno mencionarlo? Porque en ese momento el Ministerio de Trabajo decidió que eso se hiciera y después hubo un fallo, alguien lo demandó como inconstitucional. Y el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema, esto es muy importante, devolvió el carácter casi sagrado que se expresa en un mutuo acuerdo, que es la voluntad de las partes. Por tanto, no amerita la intervención de terceros para que ésta se manifieste. Entonces, eso que hizo el Ministerio de Trabajo en aquella ocasión, que obligó a que la empresa y el trabajador pudieran firmar el mutuo acuerdo estando presente el ministerio, fue declarado inconstitucional. Por eso fue que cuando vino la pandemia, ustedes vieron que el Ministerio de Trabajo no puso a ir allá a firmar los mutuos acuerdos, sino que dijo, dale 3 días al trabajador, ¿se acuerdan? Para que revise los cálculos, que no lo podía uno hacer así inmediato y que si se probaba que tú firmaste el mutuo acuerdo sin haberle dado los días al trabajador para que el trabajador lo pensara, ahí sí se anulaba el mutuo acuerdo. Con esto, ustedes pues, eso fue la ley 157 del 3 de agosto de 2020. O sea, esta plataforma, esto es oro en polvo porque recopila toda la historia que tenemos con respecto al tema de los mutuacuerdos y por qué el mutuacuerdo es tan especial, por decirlo así. Miren que la ley que se usó para ahora para la pandemia, era 2 días, decía, el empleador entregará al trabajador la propuesta escrita para que en un término no menor de 2 días responda. Pero ya esa ley ya se derogó, por decir así. Hoy día tú puedes firmar un mutuo acuerdo en forma directa con el trabajador en el mismo instante. Y es totalmente válido. Lo único que puede el trabajador reclamar después de que ha firmado un mutuo acuerdo es si hubo error en el cálculo de los derechos adquiridos, que ahorita vamos a ver cuáles son los derechos adquiridos. Aquí ustedes ven, yo nada más le doy clic a la parte izquierda y se despliega a la derecha. La pregunta del millón. ¿Es obligatorio el pago de la indemnización? No, no es obligatorio. No hay una ley que te diga que tú tienes que pagar la indemnización. Miren qué interesante esta jurisprudencia del doctor Rolando Murgas. Rolando Murgas ha sido magistrado, es un jurista panameño también que ha hecho mucha contribución al derecho laboral. Y dice, el mutuo consentimiento no obliga al empleador al pago de la indemnización por despido, ni al pago sustitutivo del preaviso que se impone cuando el despido es injustificado o fundado en causas económicas.
Los derechos irrenunciables por parte del trabajador al momento de extinguirse la relación laboral son las vacaciones, 13º mes y la prima de antigüedad, cuando hay cabida para la misma. La prima de antigüedad es solo para los contratos por tiempo indefinido, siendo las demás sumas prestaciones que son perfectamente negociables al momento de verificarse el mutuo acuerdo, por tratarse de derechos que no son ciertos. Desde el punto de vista legal, derechos que no son ciertos son derechos que tú no tienes seguro que vas a recibir, porque para que te paguen indemnización debe tratarse de un despido injustificado. Si el despido es injustificado, ahí la empresa sí está obligada a pagar indemnización. Igual también cuando la empresa decide cerrar por causas económicas. Entonces, ¿qué es lo único que se puede negociar? La indemnización. Las sumas que constituyen salario es obligatorio pagarla. Las vacaciones, el 10º, la prima de antigüedad, si es contrato indefinido. Y hay otro punto importante. Cuando tú tienes un trabajador que tiene menos de 2 años de labores continuas y ese trabajador tiene algún tipo de fuero, tú puedes firmar un mutuo acuerdo en lugar de darle el 212. Porque el mutuo acuerdo cierra todo. Si ese trabajador después va a hacer un reclamo de fuero, cualquier situación ya no va, porque el mutuo acuerdo mata todo eso. Una trabajadora me dice, ay, viera que firmé mutuo acuerdo y ahora me doy cuenta que estoy embarazada. ¿Puedo pedir reintegro? No, porque el mutuo acuerdo mata todo reclamo. Lo único que puede reclamar el trabajador es si hubo error en el cálculo del salario, de las vacaciones, del 10º o de la prima. A veces los trabajadores firman el mutuo acuerdo y dice, ay, viera que ahora me doy cuenta que nada más me pagaron un 25% de la indemnización. Ya no puedes reclamar. No puedes reclamar. Por eso es que para que no quede ese sinsabor o esa angustia de que firmaste algo o sentiste que se aprovecharon de ti, tú tienes que tener tu cálculo. Eso es lo primero que yo le recomendaría a Carlos, que tenga su cálculo para que el día que lo llamen a negociar, él sepa sobre qué está negociando. Porque ya una vez vencido, no puedes hacer ningún reclamo. Cuando tú aplicas, porque el preaviso, el preaviso es importante indicar que el preaviso se paga solo cuando estás aplicando el artículo 212, por decir así. Entonces, si tú ves que ese trabajador tenía un fuero, tú mejor le ofreces un mutuo acuerdo y le pagas lo mismo que le pagarías si hubieras utilizado el artículo 212, pero dentro de un mutuo acuerdo. Pones preaviso, pones indemnización y todas las demás prestaciones. Eso se puede también. Y es completamente legal. Vamos a ver. Un momentito que se me corrió la página. Entonces, debemos de tener claro que la indemnización no es un derecho adquirido. Y la indemnización equivale, está en el artículo 225, cuando ustedes la quieren buscar en el Código de Trabajo. El artículo 225 tiene una tabla que va para trabajadores que han empezado, imagínense, si la relación laboral inició en 1972, hay una tabla. Después de 1995, la indemnización es 3.4 semanas por cada año laborado. Y ahí es donde está el grueso de una liquidación. A veces los trabajadores piensan que el grueso de la liquidación está en la prima de antigüedad y no.
el grueso de una liquidación no está en la prima de antigüedad, está en la indemnización. ¿Por qué? Porque la prima de antigüedad es una semana por cada año laborado. Y la prima de antigüedad es 3.4 semanas. Entonces, miren algo, la indemnización es 3.4 semanas, la prima es una semana. Miren algo interesante. Antes de que pasara todo este revolú con la minera, antes de que la cerraran, ya la minera venía de hacía un tiempo para atrás reduciendo personal y reduciendo el sobretiempo. A mí me tocó conocer trabajadores porque me hacían consultas que su salario base era $950, por ejemplo. Y con el sobretiempo se ponían $2,000 y $3,000, porque ahí cuando estaban en la minera trabajaban muchísimo sobretiempo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ustedes, si para el cálculo de la indemnización se considera el salario promedio, ¿qué quiere decir eso? Que incluye sobretiempo. Carlos, ¿tú trabajas sobre tiempo o no tienes sobre tiempo? Bueno, eso es bien curioso, porque, a ver, le explico. Nosotros trabajamos sobre tiempo acá porque la misma cultura como tal lo demanda. Trabajo para una cultura coreana. Sin Ujú. embargo, nosotros no tenemos marcación de entrada y salida. O sea, Ah, no, no te lo pagan, entonces no les no, reciben pago. Ah, no mira recibimos, tú o qué. sea, realmente nos quedamos tiempo extra y hay veces que pedimos, se tiene que subir una autorización y demás, pero la realidad es que como no tenemos nosotros ni siquiera nuestro registro de nuestros horarios de entrada y salida, pues no podemos cómo justificar una hora extra, pues. Más que con lo de inicio y fin de cuando uno entra a la plataforma sería, pero eso ya lo maneja la Ok, misma departamento de IT. Entonces es como bien complicado, pues. es bien complicado. Bueno, en el caso del trabajador que cobre sobre tiempo, entonces, si se le va a calcular la indemnización a un trabajador que cobra sobre tiempo, hay que considerarle el sobretiempo dentro de esa liquidación para sacar cuál es el salario promedio. ¿Y qué pasaba con esos trabajadores? Que vamos a suponer la empresa lo llamaba ahorita y le ofrecía un mutuo acuerdo. En ese cálculo le estaban considerando el salario promedio que era, póngase, 2,500, $3,000. Si ese trabajador decía que no, póngase, lo llamaron, le hicieron su cálculo y el trabajador dice, no, no me quiero ir. ¿Ok? La empresa, ¿saben qué hacía? Y esa es una estrategia que deben conocer ambas partes. Yo se lo decía a los trabajadores, le digo, mira, el tema está que si tú no aceptas ahorita, ellos te van a llamar dentro de 4 meses, dentro de 6 meses, y tu salario promedio va a ser menor. Entonces el trabajador veía que ahorita le ofrecían $13,000 por decir, y ellos esperan que a medida que pase el tiempo, se incremente la indemnización. Entonces llamaban al trabajador 4 meses o 6 meses después y ya no le estaban ofreciendo 13,000, sino 9,000 o 7,000. Entonces los trabajadores se molestaban, pero ¿cómo es posible? Aquí parece que van como el cangrejo, que en vez de irme ofreciendo más, me van ofreciendo menos. Pero es que tienes que saber que la indemnización se calcula en base al salario promedio. Quiere decir que si ya tú no vas a devengar sobre tiempo, te lo van a calcular en base al salario base, porque eso era lo que hacían. Por ejemplo, llamas al trabajador, el trabajador dice que no, lo regresan al puesto y le quitan el sobretiempo. No sé si me explico. Entonces, cuando ya vuelven a llamar al trabajador después, por supuesto que le va a salir menos, porque ya no le están considerando el sobretiempo, porque ya no le quitaron el sobretiempo. Entonces va a dar mucho más baja su liquidación. Eso es algo que es importante que tengan presente. Entonces yo lo que le recomiendo a los trabajadores, evalúa la cifra.
evalúa la cifra y negocia, porque miren, tarde o temprano vamos a salir de las empresas. Yo recuerdo cuando yo empecé mi carrera por allá por esa época de la invasión, y para mí era muy difícil. Yo soy psicóloga de profesión, no soy abogada, así que el impacto que tienen los despidos y toda esta área de relaciones laborales en la vida de las personas, a mí era algo que me impactaba. Y me acuerdo que mi primer jefe me dijo, Carmen, si hasta los matrimonios terminan, ¿por qué no va a terminar una relación laboral? Eso es así. Entonces, a partir de allí me enfoqué en que cuando estos momentos se daban, lo más que nosotros podemos aspirar es que nos traten con dignidad y respeto y nos paguen todas las prestaciones a las que tenemos derecho. Gracias a Dios, a mí me tocó laborar con empresas que siempre estuvieron dispuestas a pagar el 100% de la indemnización si el trabajador no había cometido falta. Eso es importante. Ahora, cuando un trabajador ha cometido falta, tú puedes hacer mutuo acuerdo también y no pagar indemnización. No sé si me explico. El hecho de que tú hagas mutuo acuerdo no implica que tengas que pagar indemnización. Por ejemplo, les doy un caso. Cuando uno va a hacer carta de despido, y esto es algo que también los trabajadores deben tener presente, porque a veces el trabajador dice, no, yo no le voy a firmar mutuo acuerdo, si quiere, vóteme. Así le dicen. Entonces, cuando tú dices si quiere, vóteme, eso implica que entonces la empresa tiene que sentarse a redactar una carta de despido. Y ya los que dieron el módulo de despido saben que en la carta de despido uno tiene que poner todo, el lujo de detalle de todo lo que pasó. Y hay situaciones en donde ni a la empresa ni al trabajador le conviene estar escribiendo ese tipo de cosas. Porque una vez que tú las escribes, ya perdiste control de dónde va a quedar ese documento. No te extrañes que un día aparezca alguien y lo suba a las redes sociales y quede la situación más expuesta. Entonces ahí ustedes también pueden evaluar cuando se dan este tipo de situaciones graves que realmente no deben salir a la luz pública porque causaría mucho más daño, perjuicio a la empresa, incluso al mismo trabajador. Es mejor firmar un mutuo acuerdo sin indemnización. Tú hablas con el trabajador, le dices, mira, esto que pasó no conviene ni a ti ni a mí que esto salga. Así que firmemos este mutuo acuerdo y siempre solamente queda como que ha sido un más de reestructuración, por decirlo así. Quizás ustedes me digan, pero como cuándo puede pasar algo así. Se me viene a la mente un caso. Yo no sé si ustedes recuerdan, hará como unos años atrás. Yo creo que yo tengo 5 años de haber salido de las empresas. Pónganse que fue hace unos 8 años más o menos que un supermercado grande, grande, por allá por Ojo de Agua, salió publicado que habían unas ratas en la nevera comiéndose el queso. De la parte del deli, yo no sé si ustedes recuerdan, eso fue, bueno, un boom que se hizo. Por aquellas cosas del destino, a mí me tocó conversar con los trabajadores que estuvieron involucrados en esa época, porque después ellos salieron de esa empresa y fueron a buscar trabajo a la empresa donde yo estaba. Así que me tocó entrevistarlo. Y le pregunto yo, ese tema de las ratas y todo eso, ¿eso fue verdad? Y me dice la muchacha con una naturalidad y una simplicidad. Dice, sí, si usted viera, mi compañero estaba en la mañana ahí pues y no se había dado cuenta y entonces estaba el cliente al frente y mi compañero le hacía así, para que se fuera la rata. Pero que se iba a ir la rata estaba pegada al queso y al jamón. Y mientras estaba pegada al queso y al jamón, entonces de una vez los clientes tomando fotos. Entonces, miren ese caso. Si la empresa redacta una carta de despido a ese trabajador, es como que la empresa está reconociendo que no tienen buen procedimiento de plagas, de fumigación, le cae salud, el Ministerio de Salud, le cae
todas las demás autoridades que tienen que caerle. Ese es un caso sencillo. Ahí mejor usted llegue a un arreglo con el trabajador, con lo que sea, y de esto no se escribe nada. Porque a veces, ¿y por qué a veces el jefe o la empresa se ensañan de lo bravo? No, y quiero que le redactes una carta y le pongas y le digas, sí, y si eso cae en manos del Ministerio de Salud, ¿cómo te vas a ver con eso? Imagínese, ese supermercado lo cerraron por unos días. Lo cerraron por unos días, hasta el certificado de operación te puede afectar en esos casos. Ese es un ejemplo de cosas que es mejor que tú arregles con el trabajador, firman un mutuo acuerdo y aquí no hablamos de esto más. Esa es otra manera en que se iría el que le tocaba fumigar y cumplir con todos los procedimientos, porque allí eso es una cadena. O sea, el trabajador aquí en la nevera era como dice, el hilo más delgado, porque todo lo que tuvo que pasar antes, que se obvió en procedimiento y en todo, para que llegara a ver una rata en la nevera comiéndose el queso delante del cliente, ahí es una cadena grande de gente que había que votar, por decir así. Entonces, cuando pasan cosas como esa, usted mejor póngase humilde y llegue a un mutuo acuerdo y eso no se escribe por ningún lado. Porque una carta que tú hagas como esa es una prueba que de una vez puede llevarse y te causa mucho más problemas. Otro caso similar, un jefe de departamento sin autorización había contratado un grupo de extranjeros sin permiso. Lo contrató así, como él era gerente, tenía poder y los contrató sin pasar por recursos humanos, por decir así. Cuando eso se descubre, ¿usted cree que usted puede hacer una carta despidiendo al gerente porque violó los procedimientos establecidos en la empresa? Pero usted tendría que poner en esa carta que usted tuvo personal extranjero trabajando sin permiso de trabajo. ¿Usted cree que le va a pasar ahí cuando eso caiga en manos de las autoridades? Terrible, terrible. Entonces, esas cosas también mejor converse, llegue a un mutuo acuerdo y cerramos. Pero si no es un caso grave, así como el que hemos hablado, el trabajador no ha cometido ninguna falta, tú tienes que pagar la indemnización. No hay otra en ese sentido. ¿Preguntas hasta aquí? Cuéntenme. Sí, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Cómo, hasta dónde yo puedo como trabajador, si no acepto lo que me están ofreciendo, hasta dónde yo puedo llegar? Yo ya me dijo, ya nos explica que la empresa puede, pero siempre y cuando me mantenga en el cargo, cuando me va a hacer los cálculos, hacérmelo en base a quitarme todas las otras cosas que me dan, que al inicial me estaban ofreciendo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que Ajá. explicó. Entonces, ok, pero me sacaron de la empresa. Yo estoy fuera, pero ¿hasta dónde yo puedo dilatar yo porque quiero que me den lo que yo considero que me merezco, como dice usted, ¿no? Y Ajá. entonces, la empresa hasta dónde puede durar años, puede durar hasta dónde, qué más puedo hacer yo como trabajador para ese caso. Es que, es que en ese caso, el trabajador no debe moverse de su puesto, porque si te han sacado, eso es despido injustificado. ¿Ves? Por eso es que es importante que el trabajador, si no han llegado a un acuerdo, el trabajador no debe moverse de su puesto. O sea, quien más interesado está en que el trabajador se vaya es la empresa, suponiendo. Entonces tiene que saber que tiene que ofrecerle más al trabajador para que el trabajador o llegara a mediar en cuanto a las cifras, para que ahora el trabajador también, hablemos de que el trabajador tiene cifras razonables, pues póngase 100% de la indemnización. Y si se trata, por ejemplo, de que el trabajador tiene un fuero, puede ser que pida 3 meses más de salario, pues en caso de que sea la empresa la que quiera que el trabajador se vaya. Porque cuando es el trabajador el que quiere irse, la empresa te va a decir te puedes ir tranquilamente.
Pero si es la empresa la que quiere que se vaya, tú tranquila, tú le dices, bueno, esta es mi base, porque yo con esto necesito vivir hasta que consiga más trabajo. Así que yo sigo trabajando porque usted está obligado como empleador a darme el trabajo. Y en el momento que te quiten las funciones y todo, entonces tú tienes que aducir que es despido justificado. Y en un caso como ese, a la empresa le va a salir costando 3 veces más que si hubiera pagado la indemnización completa. Esos cálculos yo los saqué. Porque, ¿qué pasa? A veces los gerentes de un departamento se ensañan con una situación y dicen, quiero que lo saque, que no haya causal. Eso no se puede, por cómo es la legislación laboral aquí en Panamá. Y donde nosotros procedamos a despedir a alguien o hacer esos manejos, como lo menciona Carlos, eso se puede, digo yo, espelucar de tal manera que te sale costando 3 veces más. Yo saqué el cálculo, porque entonces el trabajador aduce despido injustificado, le agrega reintegro, le agrega salarios caídos, más el abogado de la empresa, más el abogado del trabajador. Entonces, cuando tú vas a ver algo que pudiste haber arreglado por X cantidad, ahora te está costando 3 veces más. Entonces, Ana, yo lo que diría es que el trabajador debe sentirse seguro en el amparo que le da la ley. No te puedes ir para la casa. Hace poco había un caso que lo veíamos con Marlena, y cuando esta persona fue al Ministerio de Trabajo, lo primero que el Ministerio de Trabajo le dice, regrésate para tu puesto. ¿Ves? Porque habían estado hablando la persona con su jefe y con la de recursos humanos y le dijeron, bueno, ándate para tu casa. No, tú no te puedes ir para la casa, porque eso te pueden acusar de abandono del puesto de trabajo. Y el abandono sí es una causa. Entonces, la persona se fue al Ministerio de Trabajo y del mismo ministerio le dijeron, regrésate para tu puesto. ¿Por qué? Porque el trabajador no tiene que preocuparse por eso, porque la empresa está obligada a dar las funciones. ¿Qué pasa si el trabajador está en teletrabajo? El trabajador tiene que reportarse a las 8 de la mañana. Aquí estoy esperando me den las indicaciones a las 12 del día, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde, dejando constancia de que él estuvo presente en ese caso. Y yo diría, Ana, que ahí sería una de dos, o la empresa te llega a la cifra que tú estás solicitando porque ya el ambiente se vuelve pesado, o simplemente ya desisten de que tú te vayas y dejan que te quedes, pues ya mejora la situación. Son los dos caminos que hay, por decir así. Carlos. Ujú. Sí, yo tengo una pregunta nada más que era, creo que había comentado que la indemnización corresponde a 3.4 semanas por año laborado multiplicado por el salario promedio o salario base, dependería, ¿no? No, al revés. No, al revés. Para Ok. sacar la indemnización, tú tienes que sacar tu salario promedio de los últimos 6 meses, Ok, por decir así. ok, Cuando tú tienes el salario promedio, lo tienes que dividir entre 4.3333. ok. Déjame preguntarle, Carlos, al resto si saben cómo se saca la indemnización, porque si no Vale, hacemos el cálculo en una tabla de Excel. genial. Gracias. Maximiliana, Lourdes, Miriam, Ana, Michela, Jocelyn, Ana, ¿saben cómo se saca la indemnización si no hacemos un ejercicio? Yo creo que sería bueno hacer un ejercicio. Y yo tengo una pregunta después. Hola, Carmen, Ajá. disculpa. Hola, hola. Vamos. Ujú. Sí, porque en el mutuo acuerdo lo único que se puede negociar es la indemnización, nada más. Los demás derechos no se negocian. Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que estamos llamando a un trabajador, hoy estamos a 14 de febrero, vamos a suponer que mañana queremos cerrar con él. 15 de febrero es hoy.
Ay, tiremos 6 meses para atrás. Vamos a poner aquí, que díganme un salario. ¿Qué salario quieren poner? 2.500. 880. Ah, bueno. Salario. Vamos a poner aquí sobre tiempo. Ujú. En caso de que eh, vamos a suponer que su salario base es 880 y que con el sobretiempo llega a 2.500. ¿Cuánto sería en sobretiempo como esos casos que les puse de él? Vamos a suponer que, y esto ustedes saben quiénes se hacen esta barbaridad de sobretiempo, además de los de la mina, los conductores. Este caso que yo les pongo aquí, los conductores de camiones, de repartidores de mercancía, todo eso, esa gente está en un salario a veces hasta de 500 y se ponen el doble en, en sobretiempos. Entonces, ¿qué me dice la ley? Que yo tengo que considerar 6 meses para atrás. El salario promedio, vamos a suponer, este trabajador, yo sumo cuánto me da eso. Eso me da 2.500 es su salario. Entonces, vamos a calcular este febrero, enero, vamos a suponer que fue igual, diciembre, noviembre, octubre, ¿cuántos llevamos ya? Y sería septiembre. Eso es lo que dice el código, que yo tengo que ir 6 meses para atrás. Vamos a suponer que este trabajador se mantuvo igual con su sobretiempo y su salario. Este es salario promedio. El salario promedio para la indemnización es el que constituye sobretiempo. Si no labora sobretiempo, entonces el salario hubiera sido igual, no hay diferencia porque hubiera sido 880. Ahí no habría problema. Entonces, vamos a hacer los dos de una misma manera. Entonces, aquí tenemos, en este caso no hay variación. En un caso tenemos que considerar 880 y en otro caso 2.500. En este caso, la ley me dice que yo tengo que considerar el salario promedio. Así que agarraría 2.500 entre 4.3333 para sacar el salario semanal del trabajador. 4.3333 es la cantidad de semanas que hay en un año. ¿Por qué no me da? Tengo que ser 2.500 esto entre 4.3333. Es el número de semanas que hay en un mes. Esto me dice, este es el salario semanal. Esto me dice que el salario el semanal de esta persona está en 576,93. Hasta ahí vamos bien. Si fuera esta persona, la de 800, yo tendría que agarrar igual 880 entre 4.3333. Hasta aquí me voy explicando. Sí, ¿De dónde sale el 3333? Esa es la cantidad de semanas que hay en un mes. Ya tenemos el salario semanal. Ahora, ¿qué dice la ley? Que es
3.4 semanas por cada año. Entonces vamos a multiplicar esa cantidad por 3.4. Por 3.4 semanas. Mire lo que da eso. Es que por eso es que ahí es donde está el grueso de una liquidación. Mire lo que le da semanal a este y mire lo que le da este por 4.33. 3.4. Este da 690. Entonces ya esto se multiplica por la cantidad de años que tiene esta persona. ¿Cuántos años tiene esta persona, Carlos? Pues 2 años y medio. Bueno, entonces 2 1900 por 2, esto por la cantidad de años. Esto es para hacer un cálculo rápido y aproximado, por decir así. Porque faltaría nada más agregarle ahí lo que es la parte proporcional. ¿Y este acá cuántos años tiene la de 880? La que dijo la propuesta de 880, ¿cuántos años le ponemos? 2. 2 años. Entonces hay que multiplicar 690,47 por 2. Es algo aproximado, entonces quiere decir que la indemnización de esta persona sería 1.380 y la de esta 3.900. Imagínense que esta persona de $2.500 tiene 13 años de laborar para la empresa. Entonces, lo que haríamos aquí es multiplicar el salario semanal por 13 años. No, sería primero por 10, porque es 3.4 por los 10 primeros años. Por 10, esto daría 19.615, esa indemnización. Más 3 semanas más, que es la correspondiente a los otros 3 años, suponiendo que tuviera 13 años. Miren un caso interesante. Que esta persona tuviera 13 años de laborar en la empresa, por los primeros 10 años son 3.4 semanas y una semana por los otros años. Entonces habría que multiplicar esto por 3 y se suman las dos. Por eso es que los trabajadores pelean la indemnización, porque allí es donde está el grueso de una liquidación. Esta persona, su indemnización sería $25.500. ¿Ven? En cambio, la prima de antigüedad, esto es indemnización. La prima de antigüedad es solamente una semana por año. Esto es indemnización. La prima, pero la prima realmente se saca considerando todo el monto devengado durante todos los años, pero aquí nada más estamos haciendo un ejemplo así resumido. Tú tomas el salario semanal que te dio aquí 203 por 2 años nada más. Imagínense, eso es 203 por 2, $406 en relación con 1.380 de la indemnización. Y acá sería 576 por 2, la prima sería 1.153. ¿Ven la diferencia enorme que hay? Por eso es que el grueso de una liquidación realmente está en la indemnización, no en la prima de antigüedad. Ana, ¿qué pregunta tenías? Yo Así aquí que es Ana Arias y sí. la otra Ana, hay dos Ana hoy. Bueno, la que comentó de la pregunta fui yo, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Ajá, no sé, pensando acá en tantas cosas. Si el trabajador, por ejemplo, uno
el caso que ya yo le mostré a usted, ¿verdad? Si ya él Ajá. tiene más de 2 años con contratos definidos y supongamos que no le deseo renovar el contrato y se le plantea el mutuo acuerdo, pero aún planteándole el 100% de la indemnización, la prima de antigüedad, él se niega a firmar y dice que no. ¿Se puede dar ese Mira, caso? sí, como no se puede dar ese caso, como lo planteaba la otra Ana, que el trabajador pues no quiera irse, no quiera retirarse. Yo creo que ahí lo importante, Ana, es que uno llegue a saber qué es exactamente lo que le está impidiendo al trabajador aceptar tu propuesta. Ok, ¿Cuáles son los motivos? Porque detrás de cada negociación o de cada respuesta hay motivos. ok, Entonces, viendo cuáles son los motivos, tú puedes ir planteando algunas otras estrategias también. Por eso es que ah, cuando se plantean los mutuos acuerdos es importante también tener presente el momento, por decir así, el riesgo, porque hay riesgo para ambas partes. Como yo le decía el caso, cuando un trabajador se está oliendo, que la empresa está haciendo reestructuraciones y le está ofreciendo mutuo acuerdo con 100% indemnización, mire, agarre eso, porque usted no sabe si después cuando lo vuelven a llamar le van a poder ofrecer lo mismo. Ese es un punto muy importante. ya. Miren, por ejemplo, lo que pasó con Justo y Bueno aquí en Panamá. Justo y Bueno simplemente desapareció, que cuando ya los trabajadores fueron a pelear tema de prestaciones, no había quien respondiera ni quien pagara. Entonces, otro punto también importante, por ejemplo, en casos de emprendedores, empresas pequeñas, medianas, algo que hay que hacerle ver al trabajador es la buena intención con la que tú te le estás acercando, deseándole cubrir sus prestaciones en este momento, porque tú no le puedes asegurar si después tú le vas a poder ofrecer lo mismo como tú se lo estás ofreciendo ahora. Esa es una alternativa, Ana, también. Ok, me parece bien. Sí, porque también cuando son empresas que dependen de otras por contratos y todas estas situaciones, ahí tú tienes un punto a tu favor. Entonces, mira, yo ahorita te puedo reconocer todo esto es lo que te estoy ofreciendo con tu 100%. Y ya después, porque te dicen, no, que después hablamos. Bueno, en ese después pueden pasar muchas cosas y una de esas cosas es que no haya dinero con qué pagar, como le ha pasado no solo a Justo y Bueno, ahí hay otro mundo de cosas, no había una buena intención desde el principio, pero yo he conocido casos de empresas que aún teniendo la buena intención no tienen el recurso con qué pagar. Entonces tienes que entrar a que algo que tú le podías dar en un periodo de 2 o 3 meses, tienes que negociar mucho más tiempo para podérselo pagar. Entonces, y ya que mencionabas el tema de los contratos definidos, el mundo de los contratos definidos se encuentra dentro de lo que es eh, el mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque el trabajador sabía, que ese es otro caso también, Ana, que puedes abogar a tu favor. El trabajador sabía que los contratos dependían de la renovación de otro contrato, por decir así, de un tercero. Los contratos definidos solo permiten prórroga, como ustedes lo van a ver ahí en la plataforma, cuando se trate de servicios técnicos que requieran preparación especial y que la empresa haya preparado a los trabajadores. O sea, que tú invertiste en capacitar a esos trabajadores, ahí sí se te permite renovar el contrato. Si es un trabajo contrato definido cualquiera, no admite ni adenda, ni renovación, ni nada. Que creo que Maximiliana preguntaba en una sesión anterior que si le podía hacer extensión de un contrato, creo que era un celador. No, no se puede. Solo miren lo que dice aquí, tratándose de servicios que requieran preparación técnica especial, el término del contrato podrá estipularse hasta para máximo de 3 años. No obstante, el contrato con los trabajadores cuyos servicios requieran preparación técnica especial
y esta fuese costeada por el empleador, es un susceptible a un máximo de 2 prórrogas, nada más. Así que si no son esos casos, no admite prórroga el contrato definido. Cuando un contrato definido se tiene en posiciones permanentes, se convierte en indefinido si hay sucesión de contratos, que eso es importante también tenerlo presente. ¿En qué caso se puede dar esto? Vamos a suponer un almacén por departamento. El cajero y el vendedor son posiciones de planta. Vamos a suponer que esa empresa contrató al cajero y al vendedor con contrato definido y la cajera salió embarazada. Y tú cuando terminas la relación con la cajera, tú le dices, bueno, ya finalizó tu contrato, te puedes ir. Esa cajera nada más tiene que irse al juzgado de trabajo y decir que ella estaba ocupando una posición de planta y te la reintegran. ¿Por qué? Porque las posiciones de planta deben ser para contratos indefinidos. Es otro punto que es importante que tengan presente. Uno lo puede hacer, pero en el momento que haya una complicación, eso te lo pueden aplicar, que tuviste contrato definido en posiciones que eran indefinidas por su naturaleza. ¿Cuáles son las posiciones permanentes? Esas posiciones que son el corazón del negocio. Tú te tienes que preguntar, ¿puede existir la empresa sin este puesto? Si la respuesta es no, entonces es una posición permanente o de planta. La cláusula de duración del contrato definido, la misma ley establece que no puede ser utilizada para evitar, por decir así, las relaciones indefinidas. Por eso es que si hay sucesión de contratos en donde el trabajador termina un contrato hoy y tú lo empiezas mañana, inmediatamente allá hay sucesión de contrato. Lo que establece la ley es que tú tienes que dejar fuera al trabajador un tiempo equivalente al que le hubiera correspondido en vacaciones. Solo que en contratos definidos los trabajadores no tienen vacaciones en tiempo, solo tienen vacaciones en dinero. Cuando tú terminas el contrato, le pagas el dinero proporcional, no tienes que hablar de vacaciones en tiempo. Luego, ahora, hay industrias como la industria de la construcción, ahí sí se permite hacer contratos definidos de manera sucesiva, pero eso ellos tienen una ley especial, por decirlo así. Miren algo interesante, dice, ¿cuándo se convierte en indefinido un contrato definido? Esto está en el artículo 77, número 1, dice, si vencido el término de un contrato por tiempo definido, el trabajador continúa prestando servicio. O sea, venció el contrato, vamos a suponer que el contrato venció el 31 de enero y el trabajador siguió el 1 de febrero. Ahí ya el contrato queda indefinido. Número 2, cuando se Licenciada, trate de... tengo una consultita con ese punto que usted está haciendo. Mire, yo tuve un caso que, mire, el contrato decía que vencía el 15 de enero, pero el contrato era por 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Nos aplicaron ese famoso artículo 77, porque la señora trabajó del 16 y siguió trabajando. Pero ¿qué pasa, licenciada? Que esa es la partecita que yo le iba a preguntar a usted, que usted tiene más tiempo, más casos, más conocimiento. Si el contrato es de 6 meses y Ajá. yo, dice el otro, me equivoco a ponerle 15 de enero, yo tenía que ponerle 15 de febrero. Cuando ¿a qué yo le hago caso? ¿Yo le hago caso a la fecha o yo le hago caso al tiempo? Porque al trabajador le conviene aplicarme el artículo 77. Decir, no, Ujú. el mío venció el 15 y la licenciada me dejó más tiempo y me quedé permanente.
Esa es Ujú. la pregunta que yo tenía para usted. Qué buena tu pregunta, Maximiliana, porque ahí por eso es que es tan importante también el módulo 1 que empezamos, que es Principios Generales del Derecho del Trabajo. Miren el caso tan interesante que menciona Maximiliana. Fue un error en el contrato, que en lugar de poner el 15 de febrero, pusieron el 15 de enero. Así fue, Maximiliana, ¿verdad? Sí, licenciada, es correcto, es correcto. Entonces, ¿saben por qué? Porque más allá del artículo 77, lo que le aplicaron a Maximiliana fue el artículo número 6, que es un principio del derecho del trabajo. ¿Quién tiene el código de trabajo allí que pueda leer el artículo número 6? El artículo 6, en el caso de conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones de trabajo legales, convencionales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o la interpretación más favorable al trabajador. Sí, ese es el principio de protección al trabajador. En caso de conflicto o duda, siempre van a utilizar la interpretación que más favorece al trabajador. Entonces, aunque el caso de Maximiliana dice, oye, pero si ahí se entiende que decía 6 meses, o sea que debió haber terminado el 6 de febrero, pero le aplicaron el artículo número 6, que es un principio de protección al trabajador. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos en el primer módulo, para los que vienen de allá, que yo les decía que la balanza está inclinada en relaciones laborales? Está inclinada hacia el trabajador. Por eso es que te aplicaron ese punto. Y tú sabes también, Maximiliana, cuando uno se equivoca en las cartas de despido, en alguna fecha, en algo, también te aplican ese artículo y gana el trabajador. Y tú pudiste haber descrito el hecho tal y como pasó, pero si pusiste mal la fecha, te aplican también ese artículo. En caso de conflicto o duda, siempre va a prevalecer la interpretación más favorable al trabajador. Lice, pero la cosa no terminó bien, Lice. La verdad es que la despedimos y le pagamos todo lo que le corresponde, pero la despedimos porque en esto no es viveza, licenciada. En esto es que si el trabajador es eficiente, se queda. Si no lo es, Así se mismo. tiene que ir. Punto. Así, no, y mira qué interesante como tú lo planteas, Maximiliana, pero tú dijiste un punto muy importante, le pagamos todo y se fue. Ese es el secreto. El tema es cuando tú quieres que se vaya, pero no quieres pagar tampoco. Entonces, definitivamente que eso se puede hacer, solo como yo les decía, pues que hay que preparar la cartera. Hay que estar Lice, lo que dispuesto. pasa es que yo le dije a mi hermano que siguiendo su consejo, es mejor, a veces sale más barato pagar Sí, que de dilatarse y pagar un montón de dinero al abogado, a no sé quién, a no sí. sé quién, para luego ceder. Sí, Ujú. y te daña el clima laboral, pues te daña todo y un desgaste que van teniendo las dos partes. Vamos a suponer como el caso de Carlos, que él ahora se está previendo esa situación. Si él lo llegan a llamar, una de las alternativas es, miren, no nos desgastemos, págueme esto y yo tranquilamente me voy, tranquilamente, sin desgaste, por Totalmente. Y decirlo ahora que así. sé cómo sacar los cálculos también. Miren, y algo que yo les recomiendo, Carlos, para ti también y para todo el grupo, entren a la página del Mitradel. No sé, Marlena, si ahí pudieras buscarlo, donde está el cálculo de las prestaciones. Pásaselos aquí porque esa app es buena para hacer la liquidación. ¿Por qué les digo que es buena? Porque las veces que los trabajadores hacían el cálculo en el ministerio y me lo llevaban a mí, yo lo calculaba con mi departamento de planilla y la diferencia era centavitos. Así que ustedes entren a esa app, ahí ponen el nombre del trabajador, sacan el cálculo y ese cálculo es muy, muy certero. Esa calculadora
está bien. Así que pueden utilizarla y ahí, Carlos, ya tú puedes saber cuál es tu monto. Y si ustedes le van a ofrecer como empresa un mutuo acuerdo al trabajador, lleven la misma hojita ahí, ya saben, mira, lo que te toca es esto. Y en el mutuo acuerdo, ustedes pueden hacer propuesta de que si le van a pagar en un mes, en 2 meses, ahí se puede hacer, pero debe quedar como una cláusula dentro del mutuo acuerdo. Eso es importante que lo tengan presente. Yo tengo una pregunta. En Ajá. el caso, yo sigo más que todo para mí para aprender. En el caso que, por ejemplo, hice el contrato definido y al terminar cada contrato definido que le hice al trabajador, ellos firmaron una liquidación que decía terminación de contrato y decía el periodo del contrato. Por Ujú, supuesto, eran prestaciones sociales sin incluir antigüedad e indemnización, ¿verdad? ujú. Eso me imagino que es una bala al momento de uno de demostrar de que ellos estaban conscientes de que eso era que era por renovación de un tercero. Como que estoy tratando yo aquí de armar el expediente en mi cabeza en caso de... Sí, en ese caso es algo que tú pudieras hablar y yo lo veo como una ventaja, Ana María, si logras negociar directamente con el trabajador. Si el trabajador se va al ministerio, te va a pasar lo que le pasó a Maximiliano. Simplemente te aplican el artículo 77 que dice, si vencido el término del contrato por tiempo definido, el trabajador continúa prestando su servicio. Eso te lo van a aplicar así por Ok. el artículo número 6, que es el principio general de que en caso de conflicto o duda va a prevalecer la interpretación más favorable al trabajador. Entonces, por eso siempre es bueno, tanto para el trabajador como para la empresa. O sea, en el caso de Carlos, que quiera negociar, o en el caso de Ana María, que como empresa o empleador está concibiendo una situación así, miren, nada es mejor que negociar las dos partes juntas. Ya cuando entra el ministerio y cuando entran los abogados, ya las dos partes pierden, como quien dice, su control. Porque yo también considero que a los trabajadores hay que decirle, y creo importante, y uno mismo se lo plantea, que una vez que el trabajador busca un abogado, le va a tener que pagar al abogado entre un 20 y un 25% de lo que ese abogado pelee. Entonces, si tú ahorita, como empresa, le estás dando, vamos a suponer que, ¿cuánto fue que nos salió el que hicimos ahí de 2000 y tanto? Tú le estás ofreciendo el 100% de la indemnización a Carlos, vamos a suponer. Pero Carlos se pone bravo, no quiere y y dice, me voy con mi abogado. Carlos, tienes que estar consciente que el abogado te va a quitar 25% de eso que ya te está dando la empresa sin necesidad de abogado. ¿Ves? Entonces, algo que hay que, y ahora hay abogados que te pueden cobrar hasta un 30. Y a veces me da risa y dice, no, pero él era familia mía. Miren, los abogados no respetan si usted es familia o no, los abogados te cobran. Sea familia o no sea familia, te cobran. Entonces, eso es importante también que lo tengan presente. Que entre las partes puedan negociar. Tranquilo. Entonces, lo que preguntaba Carlos al inicio, ¿qué pasa si el trabajador tiene un fuero? Puede pasar que el trabajador te diga, eh, pero vamos a suponer que sea la empresa la que está interesada en que el trabajador se vaya. Si el trabajador se huele que la empresa es la que está interesada en que él se vaya porque ha sido sumamente evidente y ya un caso como el que menciona Carlos, que te quitan la conexión, te quita todo, o sea, ya la empresa me está gritando que quiere que me vaya. No es que siquiera me llamó y me dijo, vamos a conversar, mira, ya se terminó el contrato, lo que sea. No, ya me quitó los accesos, todo, o sea, que empezó como quien dice armado hasta los dientes. Entonces Carlos le va a decir, bueno, yo tengo una enfermedad crónica degenerativa involutiva, ¿cuánto me va a pagar de fuero? Y ahí empieza la negociación, porque el tema con una enfermedad como la que dice Carlos, allí el psiquiatra tendría que certificar
que esa enfermedad está catalogada como una enfermedad crónica degenerativa involutiva. ¿Ves? Porque solo son las enfermedades crónicas degenerativas o involutivas las que te dan fuero. Y aquí lo tengo anotado porque la vez pasada yo les comenté al grupo anterior que yo había ido a un foro. Y miren, ese caso, por ejemplo, un caso como el de Carlos, que él dice, bueno, en el caso tal de un trabajador, ese trabajador capaz que lo manden, aquí tengo el nombre anotado, por eso me ven viendo hacia arriba, lo tengo en un tablero, dice, la Comisión Interdisciplinaria de Certificación Física y Mental. Entonces entran en esa batalla, donde la empresa dice, bueno, yo quiero que me traigas una certificación de la Comisión Interdisciplinaria de Certificación Física y Mental de que esta enfermedad que tú aduces está catalogada como enfermedad crónica degenerativa o involutiva. Entonces, esos serán meses, porque esa comisión, eso fue parte gubernamental y será sube y baja escalera por aquí y por allá. Igual el caso de Ana María, si su trabajador le dice que tiene una enfermedad crónica degenerativa e involutiva, entonces Ana María tiene que pedir la certificación de la Comisión Interdisciplinaria de Certificación Física y Mental, de que esa enfermedad está catalogada como una enfermedad crónica degenerativa e involutiva. Entonces, ¿por qué les presento esto? Porque esos trámites no son tan fáciles. Y a veces mejor es hacer lo que ha hecho Maximiliana. Lleguemos a un acuerdo, no nos desgastamos, ni tú ni yo, y cada uno sigue su vida. Como quien dice, pasamos la página. No se desgasten en ese tipo de situaciones porque a la larga sale mucho más costosa y las dos partes desgastadas y el poco dinero que había se le fue al trabajador entre abogado y papeles y sube y baja escalera. Entonces, es importante tener presente esa otra parte. Bueno, ya estamos en las 2:42. Como vieron, ya el contrato por tiempo definido, acá también tienen la normativa para el contrato por obra determinada que aplica lo mismo. El Lice, yo tengo contrato, una pregunta. Por ejemplo, los contratos que son por servicios profesionales. Jocelyn, qué buena pregunta en este marco. Esos no se rigen por la legislación laboral. Y si ese trabajador que tú llamas por servicio profesional tiene horario, sigue instrucciones, tiene que cumplir con las normas y los procedimientos de la empresa, nada más tienes que esperar que haya algún problemita con ese trabajador, se va a ir al Ministerio de Trabajo, va a presentar las pruebas de que había una relación laboral y vas a tener que pagarle todo lo que no se le había pagado. Y allí te van a aplicar un principio que se llama primacía de la realidad. ¿Qué dice el principio de primacía de la realidad? Que lo que va a prevalecer es lo que estaba sucediendo en la práctica, no lo que decían los papeles. Entonces tú puedes decir, no, pero si él tenía un contrato que era por servicios profesionales. Sí, el contrato era por servicios profesionales, pero tenía horarios, seguía instrucciones, solo trabajaba para esta empresa, el salario que recibía solo lo recibía de ti, entonces ahí había una relación laboral. Los verdaderos servicios profesionales no se rigen por la relación, por el código de trabajo, pero para que sea un verdadero servicio profesional, tiene que tener esa persona certificado de operación, hacer declaración de renta como profesional independiente, trabajar para varias empresas. ¿Ves? Entonces ahí la pregunta sería, Jocelyn, ¿es un verdadero servicio profesional o no? No, está No. camuflajeado. Entonces, algo muy importante. Cuando tú vas a terminar la relación laboral con una persona así, entonces se hace un finiquito, no un mutuo acuerdo. Porque si tú haces mutuo acuerdo, tú estás reconociendo la existencia de una relación laboral. El tema es que cuando tú vas a abordar a esos trabajadores, pues tienes que tenerle una suma interesante para que no se vayan directo al Ministerio de Trabajo y te denuncien.
Y ahí es mejor Ok, un ok. finiquito, sí, para Vale, cerrar vale. esos temas, Gracias, sí. gracias. Ok, muy bien. Aquí les iba a decir que cuando se utiliza el contrato por obra determinada, cuando tú no sabes cuándo va a terminar la obra. Tienes un proyecto que tú sabes cuándo empieza, pero no cuándo termina. Vamos a suponer algo tan sencillo, a veces puede ser, necesitabas limpiar una bodega. Tú contratas los trabajadores para limpiar la bodega, arreglar la mercancía, tú no sabes cuándo termina. Entonces tú le pones por obra determinada, termina cuando termina la obra de limpieza del depósito. En mercadeo, vamos a suponer que necesitan hacer unos empaques, poner unos, ¿cómo se dice? Como unos cartuchos y envolverlos en tripack y no sé qué, ahora para los carnavales. Entonces tú contratas un grupo de chicos para que armen eso. Ahí tú haces contrato por obra determinada. En el caso de Ana María, si tú no tuvieras la fecha de cuándo vence en el contrato, tú puedes hacer contratos por obra determinada. El tema es que si donde tú pongas el nombre del proyecto y ese proyecto tiene fecha, entonces ahí no te va a valer. En ocasiones, cuando tú contratas para capturación de datos, vamos a suponer que ustedes necesitan arreglar algo en el departamento de contabilidad, necesitan subir un inventario y ustedes no saben cuánto tiempo eso le va a tomar, ahí se hace por obra determinada. Sin embargo, a los contratos por obra determinada les aplica lo mismo que a los contratos por tiempo definido. Si el trabajador continúa laborando luego de finalizada la obra, se convierte en indefinido también. Es importante que tengan eso presente. Eh, Aquí abajo también está parte de la pregunta que hemos estado hablando de los fueros. Tú puedes hacer mutuo acuerdo con un trabajador que tiene fuero sin ningún problema. Es totalmente válido. El tema va a estar si el trabajador quiere cobrarte el fuero o no. Esto se ve más en el caso de las trabajadoras cuando están acogidas a la licencia por maternidad. Cuando una trabajadora regresa de su licencia por maternidad, tiene un año de fuero. Entonces ya tú no quieres a la trabajadora después de que regresa la de la licencia. Hay trabajadoras que te dicen, si usted quiere que yo me vaya, páguenme el fuero. Imagínense, 12 meses, ninguna empresa va a estar. Bueno, las únicas que he visto que lo han hecho son empresas, pocas empresas transnacionales que pagan el fuero. Otras dicen, bueno, se negocia entre 3 meses, 6 meses de salario. También cuando te toca a trabajadores que tengan algún tipo de fuero sindical, también pueden llamarte a negociación. Entonces, para cerrar la pregunta que nos hizo también Carlos al inicio, si para que tú tengas fuerza para negociar un fuero, tendrías que tener una certificación de que la enfermedad que tú estás padeciendo está catalogada como una enfermedad crónica degenerativa e involutiva. Ese día que participé de ese foro, ahí incluso el doctor, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo, Ramiro da Silva, que es el director de la comisión médica, dijo que ya hoy día, imagínense ustedes, hoy día el cáncer de piel no es considerada una enfermedad crónica degenerativa ni involutiva. ¿Ves? Entonces, es importante que el trabajador tenga esa certificación para que pueda decir que está amparado por el fuero y se pueda negociar algo al respecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos a las 2:49. Ajá. Una pregunta, sí, la última. En el caso de, es que estoy tratando de ver, si el trabajador tiene amparo de fuero, en caso de una enfermedad, supongamos que la diabetes, por ejemplo, y no dijo nada en la entrevista ¿cómo sería? ¿Cómo es ese caso? ¿Cómo es ese proceso? ¿O dónde me puedo documentar de ese material? Bueno, mira, muy interesante tu pregunta, Ana María,
porque ahí viene el dilema. El trabajador tiene derecho a la reserva del diagnóstico. Entonces, pues, igual pasa con los casos de trabajadores con VIH, que tú te enteras que tiene VIH solamente cuando le entregas la carta de despido o le quieres plantear un mutuo acuerdo. Y el trabajador te dice, bueno, quiero que sepa que yo tengo tal enfermedad. Y no le puedes aducir que, pero tú no lo dijiste cuando entraste. Es como el caso de la mujer embarazada también. No puedes mandar a hacer pruebas para detectar ese tipo ni del embarazo, ni de las enfermedades, ni de VIH, porque lo consideran como discriminación. Entonces ahí el empleador pues queda sorprendido, Ana María. No hay otra respuesta. Sí. Y no queda más que negociar para ver si el trabajador quiere retirarse. Ana, nosotros Ok, tenemos una gracias. clienta con una voz muy parecida a la tuya, por eso es que Carmen te dice Ana María. Así, sí, me quedo. Sí. Igual a Carmen, Mariana. hay una preguntita que dejaron allí, Mitzela, que dice, buenas tardes. ¿Cómo hago si la empresa va a dividir su aviso de operaciones en fábrica y distribuidora? La empresa es persona natural y la otra persona va a ser de la distribuidora. Ujú. Es lo único que Tienes que dejaron ahí. hacerle un cambio de razón social. Cuando hay cambio de patrono, hay que cambiar al trabajador de un patrono a otro y hay que pasarle lo acumulado que tenga en sus prestaciones laborales. Y eso hay un documento especial que hay que entregarle a los trabajadores con ese comunicado, desde que se transfieren de una razón social a la otra. Y en esos casos lo que más preocupa a los trabajadores es que su próxima ficha les va a venir en cero. Sin embargo, hay que decirle a los trabajadores que no se deben preocupar cuando eso pasa, porque las cuentas en el Seguro Social hasta este momento se acreditan persona individual, que aunque le va a venir en cero en la próxima ficha, en el Seguro Social se están acreditando a nombre de la persona. Pero sí, eso hay que hacer una comunicación formal, por decir así, al trabajador. Licenciada, tengo una preguntita. Licen, Del, mire, si un trabajador de la empresa de uno renuncia porque consigue un trabajo mejor, ¿verdad? Pero el asunto es el siguiente. Si no le va bien en la otra empresa, porque usted sabe que a todo el mundo no le va igual en los trabajos, ¿verdad? ajá, Y él quiere retornar nuevamente con nosotros. Hay un tiempo ajá. ahí porque como él renunció y, No, mira, la renuncia mata todo. La ajá, renuncia mata todo y yo allí lo que le recomiendo a las empresas es que tengan una política de recontratación. Por eso es que es ajá, importante que los trabajadores pues traten de salir por la puerta, por la puerta grande, por decir así. Porque si el día de mañana quieren regresar, saben que tienen las puertas abiertas, si es que quieren regresar a esa empresa, por decirlo así. ¿Ves? Entonces ahí no hay problema porque tanto el mutuo acuerdo como la renuncia matan totalmente lo que existió anteriormente. Ahí no hay problema. Muy bien. Entonces, ya con esto terminamos esta ronda de febrero del programa de relaciones laborales online. Este es un programa que se compone de 4 temas. El primero es principios generales del derecho del trabajo, luego viene despido, renuncia y mutuo acuerdo. En marzo vamos a volver a darlo. Vamos a volver a darlo los días jueves. Invito a quienes no han tomado alguno de los otros que lo completen, porque esto es importantísimo. Así seas que seas trabajador o seas que sea empresa, tú necesitas dominar esta información. Esta información es clave para poder manejar las relaciones laborales. Así que el 6 de marzo vamos a empezar de nuevo con lo que es principios generales del derecho del trabajo. Todos los que no lo han tomado están invitados a tomarlos.
Y también el día 18 de febrero, el martes, vamos a tener los que quieren dar el salto al evento presencial, vamos a tener modificación a las condiciones de trabajo, todo lo que establece la ley para poder hacer cambios o alteraciones a lo que se pactó en el contrato. Y cerramos entonces con otro grupo más. Estos son eventos presenciales que ya hemos realizado, así que agradecida enormemente por todo el acompañamiento que han tenido en esta sesión, especial el día de hoy, y siendo hoy 14 de febrero, nuevamente un gran abrazo en el Día del Amor y la Amistad. Y ojalá que todos los que hemos estado aquí contribuyamos a unas mejores relaciones laborales en Panamá, para beneficio de ambas partes. ¿Alguna otra pregunta, Marlena, o algo quedó? Negativo, todo está bien, Carmen. Muy bien, entonces un abrazo a todos, encantada de haberles tenido aquí y esperamos vernos en marzo para quienes no han tomado los otros módulos. Un gran abrazo. Gracias, chicos.